Hola, mi nombre es Franco Díaz, soy médico intensivista de la unidad de paciente crítico del Hospital El Carmen de Maipú, soy académico de la Universidad Finisterra y además soy miembro de la Red Colaborativa Pediátrica de Latinoamérica. Y lo que quiero hablar hoy día en estos próximos 15 minutos es si la epidemiología de la enfermedad respiratoria y si es que hay algo nuevo que podemos discutir. No tengo ningún conflicto de interés que reportar. Estos van a ser los puntos a tratar. Los traté de resumir en cuatro. La realidad de la mortalidad pediátrica en Chile, la frecuencia de las consultas en urgencia y las hospitalizaciones, las medidas potenciales para mitigar y un par de diapositivas para ver qué es lo que está pasando hoy. Primero que nada, en esta diapositiva quería mostrar la realidad de la mortalidad en Chile. Primero, podemos decir de que en Chile hay 126.169 defunciones al año, en un promedio de 350 por día. Sin embargo, la mortalidad en pediátrica es bastante baja comparado con otros grupos etarios. Por ejemplo, de 1 a 14 años es alrededor del 0,4% del total de las muertes. Pero como se puede ver en este gráfico, claramente el grupo del mayor de 65 años, el que concentra gran parte de la mortalidad, pero aún así podemos decir que los niños menores a 5 años, alrededor de 1.500 niños al año fallecen. También pensar en pediatría, cuánto, cómo, cuándo y dónde. ¿Por qué? Porque a pesar de la mortalidad baja, se estima que hay alrededor de 4,2 millones de niños en Chile, con un nacimiento 200.000 al año. Sin embargo, la tasa de mortalidad aún es elevada, es un 7,28 por cada 1.000 niños. A pesar de que hay muchos avances, como se puede ver en este gráfico, que es la tasa de mortalidad infantil, que podemos ver que desde el año 90, al ser alrededor de 15, estamos en un nivel 5,57, que es de los más bajos de Latinoamérica, comparándose con algunos países de la OCDE. Especialmente es relevante porque el número absoluto de niños menores de 5 años es alrededor de 1.167.000 y que son el grupo de mayor riesgo de mortalidad, como vamos a ver en las próximas diapositivas. El, sí, a pesar de que estamos todos muy orgullosos de la mortalidad infantil y cómo ha disminuido, quise poner esta diapositiva para ver que es realmente heterogénea su distribución en Chile, y es como muchos de los países latinoamericanos que tenemos el problema o la falsedad de los promedios. Porque si bien decimos que tiene 5,7, en este gráfico de radar analizamos todas las regiones, de la primera a la 16, y podemos ver cómo es bastante heterogéneo. Por ejemplo, una región tiene casi 2,8% versus otra tiene 3 veces más, por ejemplo, la 14ª. Y esto no solamente se puede ver en las regiones, sino también se puede ver en la región metropolitana, o sea, dentro de una misma región, cómo esto varía en las comunas. Esto es un trabajo publicado en Andes Pediátrica, que en realidad analizaron la mortalidad infantil en las distintas comunas, y podemos ver de que, por ejemplo, en Las Condes, Lo Barnechea, es bastante baja, pero aún más impresionante es que hay otras comunas como Independencia, Recoleta y la del área sur de Santiago que tienen el triple de mortalidad infantil. Entonces, esta misma heterogeneidad nos lleva a que tenemos lugares que son comparables con Suecia, como el área oriente, versus otros comunas que están en el nivel de mortalidad infantil como de África subsahariana, o sea, una dramática heterogeneidad, que claramente eso se refleja en la mortalidad infantil, pero también en la mortalidad de menores de 5 años. Yendo específicamente a la mortalidad por causa respiratoria, este es un análisis que hicimos en la universidad, y pudimos ver de que los ingresos pediátricos por causa respiratoria han ido aumentando en forma progresiva, tal como se ha mostrado en otras series internacionales. Esto refleja muchas causas, refleja, por ejemplo, el aumento de los niños con discapacidad, por ejemplo, por el parto prematuro,
que ya está llegando al 10% de los nacimientos en Chile, pero también la posibilidad de acceder a una hospitalización en poblaciones de riesgo. Por ejemplo, aquí podemos ver que la bronquiolitis es el grupo que más ha aumentado, el grupo de patología, y lo que también se ha visto es que el tiempo de hospitalización ha ido aumentando, y eso en parte somos responsables por una serie de dispositivos de soporte respiratorio, como la cánula nasal de alto flujo, que lamentablemente, si bien es una estrategia bastante efectiva, también prolonga la hospitalización. Hablar muy brevemente, que sabemos que la causa principal es el virus respiratorio sincicial, que además es muy frecuente su infección en los niños, y una fracción bastante pequeña llega a ser grave, como alrededor del 1%. Pero hay otros virus que, por ejemplo, este año se han comportado como una causa importante de bronquiolitis, como es el rinovirus, el metaneumovirus y el parainfluenza. En forma global, y hablando de la mortalidad en niños entre 1 mes y 5 años, que es una estadística un poco mezclada entre la mortalidad infantil y la mortalidad menor de 5 años, pero quizás es el grupo de mayor riesgo, porque al analizar esto, estamos sacando las patologías perinatales, que son por lejos la causa más importante, alrededor del 75-80% de la mortalidad infantil. Podemos ver de que hay tremendos avances. En el año 1990 morían 74 niños al año, menos el 22% de todos los fallecidos. En el año 2016, la patología respiratoria solamente fue el 5% de todos los niños fallecidos, y solo 33 casos. Y eso sí se ha mantenido, yo diría, en los últimos 10 años, más o menos en este rango, que es un rango bastante bajo, pero aún es difícil compararse con otros países de la OCDE, por ejemplo. Este, según el Our World in Data, muestra la mortalidad por neumonía en niños menores de 5 años. Aquí podemos comparar Chile, que realmente ha tenido un gran descenso desde 1990, pero al compararlo con otros países de la OCDE, especialmente los que tienen un sistema de salud cada vez es más precario, pero con una mayor cobertura, como Estados Unidos y el Reino Unido, aún prácticamente duplicamos su mortalidad. Y por supuesto, al compararnos con Latinoamérica, claramente estamos en una muchísimo mejor posición. Pero lo importante de esto es que aún, a pesar de este gran avance, en los últimos 10 años hemos tenido un estancamiento de esta disminución y aún es una causa relevante de mortalidad. Quería hacer aquí una pausa para hablar del efecto pandemia. Sabemos que durante la pandemia, por las medidas de restricción de movilidad, hubo una gran disminución de las patologías respiratorias infantiles. Como podemos ver en este es el gráfico habitual como reportamos las patologías respiratorias, en el cual acá en el eje de las X tenemos la semana epidemiológica, y en el eje de las Y tenemos la frecuencia de las patologías que estamos analizando. Por ejemplo, aquí podemos ver de que las hospitalizaciones pediátricas, en este caso en la región metropolitana, están en un nivel muy bajo en los meses de verano, pero después llegan a su pico en el invierno. Y en los años 2020 y 2021, este pico prácticamente no existió, manteniéndose muy bajo. Lo importante es que saqué esto del 2020-2021 dentro de la mayoría de los análisis, porque fueron años muy anómalos. También es importante recalcar en esto que fue principalmente determinado por las medidas de restricción de movilidad. Ahora que estamos nuevamente con problemas de patología respiratoria, hay muchas personas, muchos epidemiólogos, infectólogos que están tratando de volver a instalar mascarillas, por ejemplo, estas medidas de tener clases con ventanas abiertas o hasta detectores de dióxido de carbono. Sin embargo, sabemos ya y hay una evidencia abrumante internacional de que no es lo más importante, sino lo más importante en este caso, durante la pandemia, fue la disminución de la movilidad. Nosotros reportamos esto, aquí es que las referencias, que claramente hay un efecto
como en este gráfico, que al disminuir la movilidad por todas las medidas restrictivas, había una disminución progresiva de la frecuencia de las enfermedades respiratorias. Pero si esto llegaba a un punto en el que esta curva se achataba y que era alrededor de una disminución del 15% de la mortalidad, lo que quiere decir que en la primera parte de las medidas probablemente son las más efectivas. Pero nuevamente hacer hincapié en que especialmente en niños, en preescolares y escolares, sobre todo menores de 8 años, las mascarillas y estos detectores de dióxido de carbono no tienen ninguna importancia. Y yo diría, más aún, sabemos que aún las medidas de restricción de movilidad, como el cierre de los colegios, tuvo un efecto muy, muy negativo en la mucha morbilidad en niños. Por lo tanto, esto no es tan fácil como llegar y cerrar colegios, sino más bien hay que ver los pros y los contras, el momento, tener otras medidas que podemos hacer para disminuir la exposición de los niños. Pero la presencialidad en la escuela siempre tiene que ser probablemente una de las prioridades, siendo que hay muchas otras cosas que podemos hacer para disminuir la movilidad. Yendo ahora a las consultas pediátricas, podemos ver de que a lo largo de la semana epidemiológica y los distintos años hay un comportamiento bastante similar, como en este caso es el pic que está en los meses de invierno. Esto lo resumimos en la página de reportería de la universidad como el promedio y la desviación estándar, ya que todos se comportaban bastante similar. Y aquí podemos ver de que efectivamente en la semana, entre la semana 24 y 26, se llega al pic de consultas respiratorias, pero después está el efecto de las vacaciones de invierno, en el cual hay una disminución drástica de las consultas respiratorias y después con un rebote que es un poco más pequeño en los años habituales. Esto es bien importante porque todo el mundo habla de si podemos predecir el pic, cuándo vamos a llegar al máximo de estas consultas. Y en esta gráfica que se ve las causas de consultas en los servicios de urgencia, las causas no respiratorias son bastante constantes, pero cuando a estas se les agregan las causas respiratorias, que aquí están en azul, en los distintos años consecutivos, sabemos que cuando llega un 30% de la total de las consultas respiratorias, es cuando empieza a haber un aumento muy pronunciado de las consultas respiratorias. Y probablemente estamos muy cercanos al pic cuando se ocurre esta inversión de la frecuencia, llegando al 50% del total de las consultas. Las hospitalizaciones pediátricas también se comportan de forma bastante homogénea. Podemos ver de que también en la semana un poco más tardía que el pic de las consultas, alrededor de la semana 27 a la 29, que también lo podemos resumir en este promedio de desviación estándar. Que es importante que al momento de las consultas pediátricas, en la evolución en el tiempo, podemos ver de que hay una diferenciación según grupo etario. Podemos ver de que este primer pic está principalmente dado por el ingreso a clase y son de escolares y preescolares, pero los menores de un año se mantienen bastante estables a través de las semanas epidemiológicas. Del mismo modo, el efecto de vacaciones de invierno también afecta principalmente a los preescolares y escolares. En forma totalmente contraria se comporta las hospitalizaciones. Por ejemplo, podemos ver que el pic está principalmente determinado por el grupo menor de un año. ¿Eso qué quiere decir? Que a diferencia de la gran cantidad de consultas que se producen en escolares y preescolares al comienzo del año escolar, la gravedad y que se tienen que hospitalizar es bastante poco. No así cuando los menores de un año comienzan a tener una mayor frecuencia de hospitalización. Y esto sabemos en realidad por qué se produce. Está muy relacionado con la frecuencia de circulación de virus respiratorio, especialmente del virus respiratorio sincicial, donde siempre hay una correlación entre el aumento de la detección
a nivel comunitario del virus respiratorio sincicial y el pic de las enfermedades respiratorias, especialmente las hospitalizaciones en un grupo de riesgo, como son los menores de un año. En el año 2022, podemos recordar de que el gobierno adelantó las vacaciones de invierno. Aquí podemos ver de nuevo el promedio de las consultas en negro y cómo se comportaron las consultas respiratorias. Y podemos ver de que al adelantarse las vacaciones también hubo este cambio en la semana del pic de las consultas respiratorias. Y por supuesto después un rebote que fue bastante pequeño. En las hospitalizaciones también hay una distribución diferente entre los grupos etarios. Aquí podemos ver de que el efecto de las vacaciones fue distinto. O sea, en el año 2022, que está aquí a la derecha, con el promedio habitual del 2015 al 2019, podemos ver de que hubo una disminución del pic de las consultas muy importante, prácticamente sobre 800 a 600, o sea, se logró achatar esta curva, pero la gran disminución que se observó fue en los menores de un año, lo que es bastante llamativo porque no fueron los preescolares ni escolares los que dejaron de estar hospitalizados, sino fueron este grupo de riesgo que son los menores de un año. Aquí en las últimas dos diapositivas quería hablar de cómo es la situación hoy. Este gráfico es del sur de Chile, de la región del Maule a los lagos, que en realidad fueron los primeros que nos dieron una alerta de que este año había una frecuencia distinta y precoz de las hospitalizaciones y las consultas respiratorias. Esto gracias al doctor Aranguis en Los Ángeles, fue lo que primero empezó a describir esta gran cantidad de lactantes y además preescolares que estaban consultando en los servicios de urgencia, pero además hospitalizándose. Y eso es lo que muestra este gráfico, como respecto a la cohorte histórica, luego del ingreso a clase, prácticamente hubo un aumento sostenido que puede llegar hasta el triple de lo habitual, y esto en forma paralela con las hospitalizaciones, que fue mucho mayor, casi llegando a 4 veces. ¿Y qué es lo que está sucediendo? Esto es el análisis hasta la semana 21. Este gráfico es muy interesante porque logra mostrar de que efectivamente las consultas respiratorias en este año, este aumento que se vio fue principalmente dado por los escolares, y que se ve aquí en este superpuesto respecto al gris que está acá abajo. Pero las consultas respiratorias de niños menores de un año prácticamente se mantuvieron estables. Totalmente distinta a la situación de los hospitalizados, donde los escolares, la cantidad de hospitalizados se mantuvo muy baja, como es el histórico, pero hubo un aumento precoz de las hospitalizaciones por menores de un año y también los preescolares. Entonces esta superposición de estos dos grupos que habitualmente se veían en forma más tardía, relacionados con la circulación del virus respiratorio sincicial, se ha adelantado alrededor de 6 semanas en algunos lugares, y esto se está repitiendo a lo largo de todo Chile. Para no mostrar cada una de las regiones ni de la zona, puedo decir que pueden acceder a nuestra página de la universidad, donde tenemos un informe mucho más detallado y lo vamos actualizando semana a semana. Bueno, los puntos claves para terminar es mostrar que la mortalidad pediátrica ha disminuido, pero aún la causa respiratoria es una carga de enfermedad importante. En el año 2023 hubo un aumento de consulta de urgencia, principalmente de los escolares, pero los escolares, preescolares y lactantes, especialmente los lactantes, son los que están llevando al aumento del PIC, del número absoluto de consultas, de hospitalizaciones, y además en forma más precoz. Aquí es donde no sabemos cómo se va a comportar en el invierno, si es que vamos a llegar a un plató
un pic que va a empezar a disminuir en forma precoz también, o se van a mantener elevados. Es importante ver que hay medidas para disminuir el impacto de los virus respiratorios, como nos mostró la pandemia. Pero esto no tiene nada que ver con el uso de mascarillas, por ejemplo. Y si a esta altura, más que suspender clases, deberíamos tener algunas medidas un poco más innovadoras, como por ejemplo, ya partir en mayo, por ejemplo, con clases semipresenciales o por grupos que son especialmente vulnerables para tratar de disminuir este impacto. Y lo importante, con las últimas diapositivas que mostré, es que es necesario actuar hoy. Tenemos que es incierto lo que viene para el resto de junio, julio y agosto, pero claramente tenemos que estar preparados porque esto no sabemos si va a seguir aumentando el número de consultas o más bien vamos a tener este descenso. Bueno, muchas gracias.